Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hacer una pequeña variación de lo que sería las transformaciones ciclométricas, un ejercicio más, aumentando nuestra artillería, ¿no? Lo que serían los ejercicios de transformaciones ciclométricas. El ejercicio que tenemos a continuación dice, en una localidad determinada se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar, obviamente. Está trabajando el equipo mostrado en la figura, el cual maneja un caudal de aire de 2000 metros cúbicos hora, que se encuentra a 10 grados centígrados y una temperatura de rocío de 5 grados centígrados. Punto 1 está aclarando. Si se sabe que la impulsión del aire está a 25 grados centígrados y tiene una humedad relativa del 50%, punto 3, determina qué cantidad de vapor hay que aportar por hora y qué potencia tiene la batería de calor y las resistencias eléctricas. Como pueden ver, este es el esquema del ejercicio, una batería caliente y la resistencia eléctrica como nuestro nuevo dispositivo que les quería presentar. Bueno, para resolver este ejercicio no variamos mucho de lo que ya sabemos. Tenemos que encontrar primero, anotamos nuestros datos, tenemos la altura a la cual estamos trabajando, el flujo volumétrico, la temperatura seca a la entrada, la temperatura de rocío a la entrada, la temperatura seca en el punto 3, que sería la final de todo, y la humedad relativa al final de todo. Muchas veces, bueno, en los anteriores ejercicios habíamos empezado, ¿no?, siguiendo un orden que nos daban los datos a la entrada, luego encontrábamos los datos en el punto 2 y en el punto 3. Curiosamente, en este ejercicio, lo que nos dan es los datos a la entrada y a la salida, y nos piden encontrar el valor de las resistencias y qué cantidad de vapor se aporta, ¿no? Y nos están dejando de incógnita este dato, los datos en el medio, ¿no? En el punto 2. Entonces, para empezar a resolver este ejercicio, es un poco, bueno, vamos a explicar paso a paso. En el punto 1, lo clásico, que ya sabemos, si tenemos nuestra altura, podemos encontrar la presión atmosférica. 1. Si tenemos la temperatura seca en la entrada, podemos encontrar la presión de vapor saturado. Y si tenemos la temperatura del rocío, podemos encontrar la presión de vapor. Tenemos la presión de vapor saturado y tenemos la presión de vapor, podemos encontrar la humedad relativa. Perdón, esta de acá es la humedad relativa. Y bueno, teniendo la presión de vapor y la presión atmosférica, podemos encontrar la humedad específica. Esos datos nos van a ayudar a seguir a encontrar lo demás. Luego encontramos nuestra entalpía. Por último, el volumen específico. Y ahora encontramos el flujo másico a la entrada, que sería el flujo volumétrico dividido al volumen específico. Como ya sabemos, el flujo volumétrico no puede estar en horas porque nosotros lo manejamos en segundos. Dividiéndolo en segundos sería este valor de acá, es que ya nos da esto de acá, 0,6085 kilogramos sobre segundo. Y ahora nos pasamos directamente al punto 3, ya que no tenemos nada que analizar en el medio, no tenemos datos. En el punto 3 ya tenemos la temperatura en el punto 3, así que podemos encontrar la presión de vapor saturado en el punto 3. Como nos dan de dato la humedad relativa en el punto 3, podemos encontrar la presión de vapor en el punto 3. Con la presión de vapor podemos encontrar la humedad específica. Con la humedad específica, la entalpía. Y con la entalpía, bueno, y ahí haremos un paréntesis. Hasta aquí hemos hecho prácticamente como hemos hecho en todos los ejercicios anteriores. ¿Qué sería novedoso, nuevo? Esta parte de acá, que lo voy a poner en amarillo. ¿Qué es este flujo másico de vapor? ¿A qué hace referencia? Bueno, si restamos la humedad específica a la salida menos la humedad específica a la entrada, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar esa humedad específica, esa variación de humedad específica del vapor. Y si esa variación de humedad específica la multiplicamos por el flujo másico a la entrada, lo que nos está dando es el flujo másico de vapor. Es decir, que de todo ese flujo, de ese caudal de flujo que estaba pasando, netamente lo que sería flujo másico de vapor viene a ser esto. Comúnmente esta fórmula en algunos libros directamente está puesta como MB,
que sería flujo másico de vapor, multiplicado, ¿no? Por la M1 multiplicado, ¿dónde está? Multiplicado, y ahí ya usamos este símbolo de acá, ¿dónde está? Que ya lo deben conocer, este de acá, que es la variación de, que es la variación de entalpías. ¿Y qué es la variación de entalpías? La variación de entalpías, bueno, como ya lo sabemos, estoy tal vez recalcando lo mismo. La variación de entalpías no es nada más ni nada menos que a la entrada menos la salida. De la salida menos la entrada. Y es esta de acá. Esta relación de acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, como hemos encontrado nuestro flujo másico de vapor, que está en kilogramos sobre segundo, si lo multiplicamos por 3600, es decir, transformar este segundos a hora, encontramos que es de 11.16 kilogramos por hora. Ese flujo másico de vapor viene siendo lo que nos pide. ¿Qué cantidad de vapor hay que aportar por hora? 11.16. Explicándolo de otra manera, hay que aportar a este sistema 11.16 kilogramos por hora de vapor para que este sistema funcione. Y hasta ahí habríamos resuelto el inciso A. Eso tal vez sería algo nuevo que solo podemos ver con este tipo de... Bueno, también lo podríamos ver con otros dispositivos, pero específicamente con las resistencias, esto es lo que la variación importante. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que encontrar lo que sería la potencia de la batería de calor y las resistencias eléctricas. ¿Ya? Para encontrar esta potencia, lo voy a pasar un poquito más abajo, para encontrar la potencia de la batería de calor necesitamos la entalpía en 2. Pero ¿cómo vamos a encontrar la entalpía en 2? Muy bien. Según el libro de transformaciones psicométricas aplicadas, nos dan una fórmula un tanto larga, que sería esta de acá, donde la presión de vapor saturado, en este caso en el punto 2, va a deberse a estos factores, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, que los podemos ver acá. Aquí arriba están los valores de estos factores. Y para nosotros nos encontramos en este rango de acá, de menos 0,06 hasta 200 grados centígrados, que es en donde nosotros nos encontramos. ¿Cómo tendríamos que hacer eso? Reemplazamos los valores cada uno, pum, 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 pum. Y una vez reemplazando, tendríamos que iterar y encontrar el resultado. Como había mencionado en clases, esto es algo un tanto complicado. Ni siquiera yo con el programa pude hacerlo, la verdad me parecía muy complejo. Y no sé, no sabría cómo decirles. El libro directamente les botaba esta presión de vapor saturado, luego lo transformaba en esta temperatura de vapor y luego nos botaba esta temperatura de vapor, que era lo que usaban para encontrar la entalpía de vapor. Y bueno, un tanto complejo, ¿no? Yo, por otra parte, me percaté de que este valor que estamos encontrando, esta TB, no es nada más ni nada menos que la temperatura de ebullición. Según las fórmulas empíricas de varios, bueno, sí, de varios libros de ingeniería, esta aproximación de acá para encontrar la temperatura de ebullición es muy práctica. Como pueden ver, 96.67 nos sale y este sería 96.64. O sea, es muy menor al 5% de variación que tenemos y que manejamos en ingeniería. Por lo tanto, usar esta fórmula empírica de temperatura de ebullición nos sirve. Bueno, este Z saben que es de 1000 metros, obviamente. Conste que esta fórmula, tal vez lo puedo recalcar acá, esta fórmula, ¿dónde está? Lo vamos a poner así, fórmula empírica, obviamente. Al ser una fórmula empírica, solo sirve hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Eso tal vez podríamos aclarar. Esta fórmula empírica solo sirve hasta los 4000 metros. Después de esos, los 4000 metros ya empieza a tener fallas esta fórmula. Ok. Una vez encontrando esta temperatura de ebullición, que nos va a dar 96.7 grados centígrados, encontramos la HB o la entalpía del vapor.
que va a ser de 2680, bueno, 2680.80. Como pueden ver, a los resultados del libro varía muy poquito. Entonces, tenemos esta fórmula que también nos presenta el libro, que sería el flujo másico 1 por la entalpía en 2 más el flujo másico del vapor por la entalpía del vapor es igual al flujo másico en 1 por la entalpía en 3, que tiene mucha relación, bueno, que está muy cierto, ¿no? O sea, es una relación válida, dado que el flujo másico en 1 no varía, ¿no? Alrededor de todo lo que es esta sucesión de dispositivos, y la entalpía en 2 más la entalpía del vapor, que estaría en esta parte de acá, tendría que ser igual al valor transformado por la entalpía en 3. Teniendo clara esa igualación, es que de esta fórmula despejamos el H2, que es el que nos interesa. Despejamos H2 y, bueno, y esta fórmula también recomendaría de que se la anoten. Lamentablemente, por motivos de tiempo, ¿no? Directamente la copié del libro. Y bueno, tenemos lo que sería la entalpía en 2. Sabemos que como es una batería de calentamiento, la humedad específica a la entrada es igual a la humedad específica a la salida. Tenemos lo que sería humedad específica. Con ello podemos encontrar la temperatura seca en el punto 2. Con la temperatura seca en el punto 2 es que podemos pasar a encontrar la potencia de la misma. La potencia de la misma solo vendría a ser el calor sensible, que sería el flujo másico en 1, la entalpía en 2 menos la entalpía en 1, que nos da de 8.82 kilowatts. Esta sería igual al calor total, porque sabemos que una batería caliente eh, no tiene calor, bueno, una batería caliente no tiene calor latente. Ahora pasemos, bueno, al humectador, o en este caso las resistencias, ¿no? Aquí tal vez un error de typeo. A las resistencias. Esto viene siendo el mismo proceso que tenemos del humectador. Tenemos que encontrar la temperatura a la salida y la entalpía a la entrada. Los encontramos estos puntos imaginarios TSA y WA y encontramos nuestro HA. Y con eso reemplazamos. Encontramos nuestro HA y nos va a servir para encontrar primero el calor, este sería el calor, el QA, bueno, el calor total. Perdón, esto lo vamos a poner así, calor total, que sería el flujo másico de la salida menos el flujo másico de la entrada. No, pero el de la entrada menos el de la salida. Ese sería, perdón, aquí lo vamos a cambiar otra vez, mil disculpas, QT, para que nos salga bien, ¡boom! 831. Y luego, el calor sensible sería el flujo másico por multiplicado por el HA menos el H2. Y el calor latente va a ser el flujo másico del H3 menos el H2. Cabe recalcar que, bueno, esto podríamos haberlo hecho primero y luego haber hecho el cálculo del calor total. Como tal vez una pequeña forma de saber que todo lo que hemos calculado está bien. ¿Dónde está? Podemos sacar, ¿no? Que sabemos que en este caso el calor total, vamos a poner calor total 1 para diferenciarlo, va a ser igual al calor sensible, más el calor latente, como ya lo hemos visto en muchos de nuestros ejercicios. ¿Eso a qué va a ser igual? 8.31. Como se dan cuenta, coincide lo que es encontrando tanto por un lado como por el otro. Significa que lo que hemos resuelto está bien, corresponde. Entonces, esta sería una variación más de lo que tenemos dentro de de los ejercicios y bueno, de lo que hacemos. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que es esta resistencia eléctrica y cómo podemos usarla. Esta fórmula de temperatura de ebullición, no olviden anotársela en su formulario. Y bueno, espero que les sirva y les ayude en su práctica este ejercicio. Eso sería todo por el día de hoy.